Adelante. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Queremos celebrar con este webinar eh, una alianza muy importante entre Asbosendic y Testec. Bienvenidos a nuestro primer webinar juntos. Y yo les voy a empezar a contar lo que es la Asociación Boliviana de Soldadura, Ensayos No Destructivos, Inspección y Corrosión, Asbosendic. ¿Quiénes somos nosotros? Somos una organización conformada el 23 de enero del 2013. Hemos visto la necesidad como ingenieros jóvenes y técnicos de conformar una asociación que encierre y englobe a estas tres ramas técnicas de la ingeniería que participan en casi todas las ingenierías, al ver un vacío en el mercado boliviano, más que en el mercado, en la industria, ¿no? Si bien las ramas existen desde hace muchos años en nuestro país, lamentablemente todavía no se ha podido alcanzar el grado de capacitación y certificación dentro del nuestro que quisiéramos. Entonces es por eso que se conformó la asociación y llevamos trabajando ya unos años en la difusión de estas mismas. La siguiente, por favor, Diego. Una más, por favor. Bueno, nuestra principal misión es promover el desarrollo de las áreas dentro de la industria boliviana. Como ya dije, la difusión de estas son más que nada para poder llevar a todos los nuevos ingenieros, los nuevos técnicos que quieran especializarse en las ramas, que quieran llegar a la certificación. Nosotros lo que queremos es difundirlas primeramente y luego ser un medio para que ellos puedan alcanzar certificaciones o cursos o todo tipo de capacitaciones que no existen de lleno en nuestro país. Por otro lado, tenemos la misión de ser el máximo representante en Bolivia, con los objetivos, como dije, promover la capacitación, difundirla para poder llegar en algún momento a la certificación, siempre basados en nuestros valores que son confiabilidad, imparcialidad y transparencia. La siguiente, por favor, Diego. Una más, por favor. Nuestra institución tiene la firme idea de que el desarrollo de un país está determinado por el grado de capacitación del personal humano. Esto es básicamente la razón por la que Asbosendic se creó. Y creemos que para acreditar estas ramas se debe certificar en cualquier industria, dentro de la ingeniería y en general, ¿no? Y se debe validar el conocimiento técnico de una persona, que muchas veces no es, sin importar el grado académico que ella tenga. Es por esto que Asbosendic se apoya en alianzas estratégicas con organismos como Testec, con el cual podemos llevar estas capacitaciones a todas estas personas que las están requiriendo de una manera válida, no solo por la calidad del servicio que dan, sino también por su rigidez a la hora de seguir las normas, la transparencia con la que se hacen y todo. Si bien Testec no es muy conocida todavía en Bolivia, es una empresa que lleva muchos años, y es por eso que para Asbosendic es muy importante esta alianza y quisimos celebrarla con este primer webinar. Ahora va a hablarles Marco Monserrate, que es el director de Testec en este lado de Latinoamérica. Nos va a hablar un poco de lo que es Testec. Previamente a empezar el webinar, una vez más agradecerles a ellos por la predisposición y por esto que estamos empezando este camino. Ojalá y sea de su agrado y esperemos que tengan una buena experiencia con nosotros y nos estén siguiendo para más cursos y más actividades que tenemos. Muchísimas gracias, Marco, por favor. Muchas gracias a ti, Jürgen, y bueno, a toda la asociación. Por mi parte, bueno, de verdad que estamos muy agradecidos por esta oportunidad, por esta alianza que estamos anunciando hoy en conjunto con este webinar. Y bueno, sí quiero tomarme unos segundos para precisamente los que no conocen a Grupo Testec, pues que nos conozcan.
Nosotros somos una multinacional con más de 33 años de experiencia en el suministro de soluciones tecnológicas para realizar inspección mediante ensayos no destructivos, control de calidad, para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de las operaciones de empresas de diferentes industrias, para salvaguardar la integridad de los activos críticos y las infraestructuras de distintas empresas que elaboran pues en diferentes áreas de desarrollo y conocimiento, desde oil and gas hasta aeronáutica, generación de energía, minería. Entonces, bueno, en Grupo Testec hemos tenido la oportunidad de desarrollar proyectos en toda Latinoamérica, en todas estas diferentes industrias, de una manera exitosa, siempre con un sentido de profesionalidad, de ética, que nos ha permitido, bueno, seguir creciendo a lo largo de toda esta región. Justamente este año hicimos la apertura de nuestra sede en Perú. Estamos en Venezuela, Colombia, Ecuador, desde hace más de 33 años. Y bueno, también tenemos una sede en Estados Unidos, en Miami. Y bueno, de esta manera como grupo nos dedicamos a la representación de los principales fabricantes a nivel mundial de tecnología. Y bueno, también pensando en nuestros clientes, hemos venido creando y agregando valor en todas nuestras actividades, no solamente comerciales, sino técnicas. En este sentido, contamos con un inspector nivel 3 propio de nuestra organización, nuestro gerente técnico, el ingeniero Diego Gamarra, que es quien les va a dar la charla el día de hoy. Y bueno, en general eso es lo que les quería comentar. Esta es una actividad que estamos haciendo en alianza con Asbosendic, porque creemos en el desarrollo de la industria a través del conocimiento, a través de la profesionalización, ¿verdad? De todas las personas que le gusta este mundo, este nicho del conocimiento que son los ensayos no destructivos. Y en este sentido nos tomamos nuestra tarea muy en serio. Por eso, bueno, hemos creado, de hecho, esta plataforma llamada Editing House, cuyo link les voy a agregar en el chat más adelante, para que se puedan registrar y de esa manera puedan recibir todas las invitaciones a todos los seminarios online técnicos que estamos desarrollando, a conferencias, shows en los que vayamos a participar. Siempre hemos pensado que estas actividades técnicas aportan valor a la industria y bueno, es una iniciativa que creamos desde hace más de 2 años en plena pandemia para mantenernos en contacto con nuestros clientes, para que el tiempo sea productivo a pesar del confinamiento y bueno, ya hoy en día somos más de 2.000 personas que estamos inscritos en esta plataforma y bueno, los invito a todos a inscribirse. Sin nada más que agregar, yo le voy a dar el paso al ingeniero Diego Gamarra para que inicie su charla y nuevamente agradecer a Josendic por la oportunidad, por confiar y creer en Grupo Testé como su aliado para llevar a cabo esta tarea tan importante de instruir, de dar conocimiento y formar futuros profesionales en ensayos no destructivos. Muchísimas gracias a todos y espero que encuentren esta charla técnica interesante y llena de información de valor para todos ustedes. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias Marco, Jürgen, muchas gracias. Bienvenidos todos a este webinar. Mi nombre es Diego Gamarra. Como mencionó Marco, soy nivel 3 ASNT en los métodos de ultrasonido y líquidos penetrantes. Y de verdad, bueno, un placer estar aquí con ustedes y de la mano de Asbosendic en este primer webinar, proyecto que hacemos en conjunto. Y bueno, yo creo que ya la parte introductoria creo que ya quedó bastante clara con Jürgen y con Marco. Yo creo que nosotros vamos a arrancar de una vez este webinar. Eh, entonces, bueno, aquí un poco lo que comentaba Marco, este es nuestro programa de capacitación online gratuito. Si se quieren ingresar a la página, ese es el link, testecnet.net en Editing House. Tenemos múltiples webinars gratuitos en la plataforma, tenemos una academia, que bueno, yo creo que de la mano de Asbosendic les traeremos sorpresas más adelante. Estaremos publicando alguna información referente a cursos y todo esto. Pero bueno, hoy centraremos en el curso. Este es un curso introductorio, vamos a decir un webinar introductorio a los ensayos no destructivos. Este webinar
como lo dice el título, ¿no? Es una introducción a los ensayos no destructivos. No hay, vamos a decirlo ahí, así, no vamos a ir desde un punto de vista de teoría en profundidad en ningún método. Eso lo podríamos llevar a cabo sin ningún problema. Se podría planificar algún webinar dependiendo del interés que nos muestren, y con mucho gusto podemos preparar webinars en aplicaciones específicas, pero tomamos la decisión de que nuestro primer webinar fuera Introducción a los ensayos no instructivos, para darnos a conocer en esta área de capacitación, ¿no? Que me parece que, bueno, que este webinar puede resultar muy interesante. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta sesión de una hora, ¿no? ¿Qué son los ensayos no instructivos? De una manera general, para aquellas personas que que lo conocen, bueno, evidentemente ya sabrán, ¿no? Pero para aquellos que no, vamos a hacerlo de manera general. Ahora, ¿por qué utilizar ensayos no destructivos? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué deberíamos utilizar pruebas no destructivas? Desde un punto de vista de supervisión, porque muchas veces podemos ser quizás supervisores en un trabajo, podemos ser quizás trabajamos en una petrolera, en una petroquímica, y muchas veces nos toca supervisar una prueba no destructiva quizás a una empresa que subcontratamos para prestar un servicio. Entonces no necesariamente tenemos que estar empapados totalmente del tema, no estamos certificados, pero nos toca lidiar o trabajar con las personas que sí. Entonces, bueno, ¿cómo es eso de supervisar un trabajo de ensayo no instructivo? O sea, ¿qué esperar de una prueba no instructiva? Eso, bueno, yo creo que aporta un poco de valor. Y bueno, estos van a ser algunos de los temas que vamos a ver en esta sesión, ¿no? Entonces, en este webinar. Entonces, vamos a empezar entonces, con lo primero, ¿no? ¿Qué son los ensayos no instructivos? Entonces, como tal, los, allá pido un segundo. En el chat están escribiendo que si todos escuchan bien, si hay algún problema técnico, solo para confirmar, si pueden escribir en el chat para estar seguros de que me están escuchando bien, que no hay problemas de audio. Listo, perfecto. Muchas gracias, Osman. Buenísimo. Listo, perfecto, perfecto. Entonces vamos a continuar. Entonces, y una cosa, se me olvidó mencionar antes de arrancar, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no duden de dejarla en el chat. Si veo que es pertinente responderla al momento, la respondo al momento. Si no, las podemos dejar al final y podemos tener una sesión de preguntas al final. Y bueno, pero lo que sí, no se queden con preguntas o aclaratorias o algún comentario que quieran hacer, totalmente bienvenido. Siempre, esos comentarios siempre aportan mucho más de lo que se cree, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, ¿no? ¿Qué son los ensayos no destructivos? Entonces, bueno, los ensayos no destructivos básicamente, como lo dice su nombre, son ensayos que no destruyen. Yo sé que quizás eso va a sonar un poco tonto decirlo de esa manera, pero básicamente pensémoslo así, hay ensayos destructivos. Hay ensayos, por ejemplo, un ensayo de tracción. Si yo quiero ver cuánto resiste mecánicamente, no sé, una tubería, o de repente se puede hacer un ensayo Sharpie para ver cuál es el tema de temperatura, de repente frío, caliente, se le pega, si se quiebra o no, la resistencia mecánica, el módulo de Young, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de pruebas que terminan destruyendo el material, ¿verdad? El componente, el material, lo que sea, para ver qué propiedades mecánicas tiene. ¿Ok? Entonces, simplemente ustedes imagínense en esto. Estamos en una industria petrolera, tenemos una tubería que va de un equipo al otro, sabemos que esa tubería está presentando corrosión interna, tiene fallas, y nosotros no vamos a destruir la tubería para ver cuánto aguanta. Ah, no, mira, todavía funciona hasta esta presión. Bueno, pero dañamos la tubería, ¿no? Porque explotó. Y evidentemente eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso no se puede hacer. Entonces aquí es donde entran las pruebas no destructivas. Pruebas no destructivas, ensayos no destructivos, NDT, por las siglas en inglés, Non-Destructive Testing. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Básicamente, nos va a dar información de los componentes evaluados sin afectar su integridad mecánica.
Los componentes van a mantener su usabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Esa tubería que estaba hablando, bueno, de repente yo voy a hacer un estudio de, no sé, de repente medición de espesores, o mapeo de corrosión, o de repente voy a hacer inspección visual remota a través de una sonda que podemos meter en la tubería para ver cómo está la corrosión interna. Hay distintos métodos que podemos implementar para inspeccionar vamos a decir el ejemplo, ¿no? Esa tubería. Pero claro, ¿cuál es el objetivo de nosotros? Dar la mayor cantidad de información posible para poder tener una buena toma de decisión, para saber si podemos seguir utilizando o no esa tubería sin afectarla, sin dañarla, y que podamos seguir utilizando esa tubería. Entonces, a grosso modo, estos son los ensayos no destructivos. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Entonces, en la industria, bueno, ¿dónde podemos encontrar ensayos no destructivos? Bueno, evidentemente en la industria petrolera, petroquímica, de generación, en la parte, bueno, realmente yo me gustaría decir que lo podemos encontrar, los ensayos no destructivos los podemos encontrar en todas partes. Y esto, bueno, quizás sonará un poco de chiste, pero efectivamente es así. Los ensayos no destructivos se encuentran en todas partes. Podemos pensar aeroespacial también, Alfonso, aeronáutico, o sea, en todas las industrias. Y esto como manera de chiste, por ejemplo, si nosotros queremos ver cómo va el embarazo de una señora, para ver cómo va el bebé, bueno, evidentemente hay un ensayo no destructivo que se hace porque no queremos dañar el bebé. Y esto quizás un poco de manera de chiste, ¿no? Se hace ultrasonido para ver cómo va el desarrollo del feto, ¿no? Del bebé. Bueno, hasta en la parte de medicina. Y eso, bueno, eso tiene un motivo porque los ensayos no destructivos vienen de la parte de medicina. Radiografía, ultrasonido y inspección visual remota. Muchas cosas vienen de la parte de medicina. Ahora, estos son lo que son los ensayos no destructivos. Evidentemente, dependiendo de la industria, si hablamos de industria, por ejemplo, aeronáutica, si hablamos de la industria petrolera, si hablamos de la industria de fabricación, cada industria va a tener unas normativas. Y los ensayos no destructivos tienen que seguir dicha normativa. Por ejemplo, en la industria aeronáutica, yo realmente no me he especializado en esa industria, pero sé que, por ejemplo, hay los boletines aéreos, ¿no? En esos boletines hay maneras específicas de cómo inspeccionar ciertas piezas. Y se hace a través de un método no destructivo específico. Eso, los boletines de servicio. Muchas gracias, Luisa. Por ejemplo, en el área de, no sé, líneas de tubería, bueno, hay que ir a la normativa de tuberías de transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ciertamente la parte de métodos no destructivos lo podemos hallar en diversas industrias. Ahora, vamos a hablar un poquito desde un punto de vista de distintas industrias, ¿no? Porque podemos tener industrias, eso, como decíamos, la aeronáutica, de fabricación, etcétera, etcétera. Ahora, en cada industria, como estaba comentando, necesitamos tener ciertos criterios, ciertas normativas. Hay que seguir ciertas normativas en función de la industria en la que nos encontremos. Entonces, claro, ahí de repente nos podemos hacer dos preguntas. La primera puede ser, ¿cuál es la severidad de la falla? ¿Cuál es el criterio de situación que tenemos que implementar? No quiero ir a ningún caso específico, pero vamos a un caso que creo que todo el mundo se puede sentir identificado, ¿no? Tenemos un carro y tenemos aquí tres distintos choques, ¿no? Tenemos un choque que apenas hay una bolladura en la parte de atrás del carro, tenemos en la foto del centro tenemos un choque quizás un poquito más fuerte, y en el tercero, bueno, una pérdida total del vehículo, ¿no? Entonces, claro, aquí hay un tema que si yo les pregunto, bueno, ¿cuál es el criterio de aceptación? Porque yo les digo, bueno, de repente con el primer caso, ¿verdad? Con el de la izquierda, que apenas es una bolladura, una indentación en la parte posterior del carro, yo les garantizo que ese carro todavía funciona. No hay ningún problema. Ese carro va a poder rodar, va a poder recibir la gasolina, va a hacer el proceso de combustión, etcétera, etcétera, y ese carro va a funcionar. Inclusive eso se puede reparar. En el caso 2, bueno, de repente hay que ver si el caucho, porque se movió la parte de abajo, entonces el caucho no puede rodar, etcétera. Bueno, pero yo creo que dentro de todo todavía se puede utilizar, ¿no? Ahora, el tercer caso, ahí ya el carro queda
inútil, ¿no? O sea, no sirve como vehículo, ya no puede utilizar o ejercer su función de vehículo de transporte, ¿no? Entonces, claro, ahí hay un criterio de aceptación que nosotros tenemos que pensar. No es lo mismo una tubería de transporte, ¿verdad? En la industria, por ejemplo, farmacéutica, a una tubería de transporte en una industria, no sé, petroquímica, a una tubería de transporte en etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también el tema, ¿verdad? Muchas gracias, Alfonso. A veces el tema del idioma puede ser, eh, puede tener sus diferencias, ¿no? Cuando digo caucho es llanta. Muchas gracias. Eh, entonces, y bueno, y el comentario que hiciste, yo creo que para las personas que están, lo pueden leer, me imagino que debe tener información muy valiosa. Yo la leo cuando al final del webinar digo, para seguir avanzando, ¿ok? Muchas gracias por el comentario, Alfonso. Entonces, bueno, para concluir esta idea, y realmente que es lo que me interesaba hablar aquí un poco, ¿no? Hay que tener certeza de cuál es el criterio de aceptación que estamos buscando, cuál es la severidad de esa falla. ¿Ok? Porque en función de eso, nosotros tenemos que ver qué ensayo no destructivo vamos a utilizar. Y eso lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Vamos a ver algunos métodos, por lo menos los más implementados, y veremos qué podemos detectar con cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces, aquí de manera general, les dejo los principales métodos. Y los podemos dividir en tres grupos: los ensayos no destructivos superficiales, volumétricos y de hermeticidad. Como muy bien lo dice su nombre, los superficiales evalúan es la superficie del componente. ¿Ok? Entonces, dentro de los ensayos superficiales podemos hablar de inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, métodos electromagnéticos. En el caso de los ensayos no destructivos volumétricos, podemos pensar en radiografía industrial, ultrasonido industrial, emisión acústica. Y los ensayos no destructivos de hermeticidad, como por ejemplo la prueba de fuga, que es como una prueba para verificar si hay alguna fuga, tal cual como dice su nombre, de un producto dentro de un recipiente cerrado. ¿Ok? Entonces, hablemos un poco, vamos a empezar ahora a hablar de ultrasonido, perdón, de ultrasonido no, de las técnicas. Entonces, porque este es un punto importante si estamos desde un punto de vista introductorio. Lo que teníamos aquí atrás, estos son los llamados métodos. Esto es, vamos a decir, un poco nomenclatura, pero es importante porque a veces se confunde y esto es algo que hay que tener claro. Hay dos cosas. Están los métodos, que los podemos agrupar como los métodos generales, ¿no? Inspección visual, líquidos, partículas, ultrasonido, radiografía, etcétera. Pero dentro de cada uno de esos métodos podemos encontrar técnicas, y son técnicas más especializadas, como medición de espesores, inspección de haz angular, arreglo de fase, mapeo de corrosión, TFM, que son técnicas específicas. Cada una de esas que está ahí en pantalla, medición de espesores, angular, arreglo de fase, mapeo y TFM, son ultrasonido, están dentro del método de ultrasonido. ¿Ok? Entonces ahora hablemos un poco sobre el ultrasonido, ¿no? En un segundo, a ver si aquí puedo. Okay, por aquí. Entonces, el método de ultrasonido, aquí como vemos en pantalla, podemos decir básicamente que hay dos técnicas a manera global. El método de ultrasonido podemos hablar de medición de espesores, ¿ok? Y de efectología. ¿Ok? Evidentemente esto no es un curso, y esto, bueno, como les comenté al principio, esto no es un curso de algún método en específico. No vamos a hablar en profundidad ni de ultrasonido, ni de líquidos, sino que vamos a hablar a manera introductoria, ¿no? ¿Para qué nos podría servir el ultrasonido? Y les puedo decir, bueno, como ya dijimos, el ultrasonido es un método volumétrico. Evaluamos el volumen del componente evaluado. Vamos a empezar con esta imagen que tenemos aquí arriba a la izquierda, ¿no? Tenemos un equipo que es un medidor de espesor. Entonces, ¿qué está haciendo el técnico? Bueno, básicamente aquí tiene esto conectado a este transductor que tiene aquí en la mano, y este transductor, ¿qué es lo que hace? Envía una onda ultrasónica dentro del material. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, simplemente nos va a dar el espesor, vamos a suponer que es el espesor de este componente que está acá. Entonces, esta es una técnica muy útil, por ejemplo, para ver reducciones de espesores.
si tenemos corrosión, por ejemplo. ¿De qué otra manera nos puede servir la técnica de medición de espesores? Si, por ejemplo, tenemos recubrimientos, porque hay algunas técnicas de ultrasonido que nos van a permitir medir el espesor del recubrimiento. En caso de que eso no sea importante, o sea, si eso es una aplicación que nosotros tenemos y queremos medir el recubrimiento, lo podemos hacer también. Y bueno, y siempre está la pregunta, ¿qué pasa si yo estoy inspeccionando un componente que tiene recubrimiento? También, no pasa nada, nosotros podemos medir el material base, el material metálico, y no se toma en cuenta el recubrimiento. ¿Okay? Entonces, medición de espesor es una técnica bastante sencilla, intuitiva. Como vemos en pantalla, nos da un valor numérico. Nos está dando 2.1. Perfecto, este es el valor, 2.1 milímetros, etcétera, etcétera. Y bueno, me podría aquí extender un poco más, pero yo creo que vamos a hablar ahora de la otra técnica desde un punto de vista del método ultrasonido, una forma global, que es defectología, los detectores de falla. Detectores de falla podemos hablar, por ejemplo, inspección de haz angular. Voy a hacer aquí atrás, voy a echar aquí un poco para atrás y hacer un dibujo, el dibujo clásico, ¿no? De angular, que principalmente para inspección de coronas de soldadura, ¿no? Entonces tenemos un transductor. ¿Y cómo se inspecciona el cordón de soldadura? Bueno, el haz ultrasónico viaja, rebota en la pared posterior y impacta en el cordón de soldadura. Inspeccionamos el volumen del cordón de soldadura. Entonces, ahora, ¿por qué llamamos esto defectología? Bueno, ¿por qué? Porque con medición de espesores, ¿qué estoy haciendo yo con medición de espesores? Yo estoy midiendo el espesor. Yo estoy midiendo el material base. Ahora, el material base no, el espesor del material. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, en este cordón de soldadura, yo tengo un defecto, ¿verdad? Una porosidad, no sé, un resto de tungsteno por la soldadura, de repente, no sé, un traslape frío, una falta de penetración, exceso de penetración, lo que sea, cualquier tipo de defecto que podamos encontrar o de discontinuidad que podamos encontrar en un cordón de soldadura, ¿qué me va a interesar a mí? ¿Qué es lo que a nosotros nos podría interesar? Bueno, no solamente que nosotros queremos saber que la soldadura está mala, ¿no? Pero sino además nosotros queremos saber dónde está mala. Está mala en la zona afectada por el calor, está mala en la raíz, está mala en la corona, en el bisel del cordón de soldadura. Hay que saber, ¿no? O sea, porque, bueno, los motivos, no me voy a extender en eso, pero evidentemente nosotros cuando vamos a presentar un informe de inspección, nosotros tenemos que decir dónde están los defectos, cuántos hay, qué tamaño tiene, dónde se ubica. Entonces, claro, ahí está la gran diferencia. Defectología, con defectología nosotros vamos a poder darle dimensiones al defecto. Nosotros vamos a poder decir, bueno, está a esta profundidad, una profundidad, vamos a decir una profundidad P, está a una distancia X aquí, desde la cara del transductor, tiene un tamaño L, por ejemplo, y yo puedo darle las dimensiones a esa discontinuidad, a ese defecto. Y eso lo puedo hacer con ultrasonido. Entonces, claro, ahí ya las posibilidades de lo que podemos hacer con ultrasonido no se limitan a cordones de soldadura. Podemos utilizar defectología, transductores de haz angular, para una infinidad de aplicaciones. Claro, siguiendo las normativas, teniendo un procedimiento de inspección que garantice que efectivamente la inspección va a funcionar, ¿no? Pero bueno, agarrar el transductor y pegarlo a cualquier cosa tampoco es la idea, ¿no? O sea, hay que saber que lo que estamos haciendo tiene una base, vamos a decir, científica, de que el procedimiento de inspección lo avale. Entonces, bueno. Pero ahora vamos a ver qué más estamos viendo en esta pantalla, ¿no? Aquí ya hablamos de medición de espesores, ya hablé un poquito de introducción de defectología, pero lo que estamos viendo aquí es quizá algo un poquito más avanzado, que es arreglo de fase. Estamos utilizando un traductor de arreglo de fase, y lo que estamos viendo es mapeo de corrosión. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos, esto es este es un equipo que se llama Mentor UT, que es el que tenemos acá en pantalla, y ¿qué es lo que está haciendo? Está generando una imagen tipo C, que realmente, bueno, yo creo que si lo conocen, buenísimo, pero les comento que es una imagen tipo C. Básicamente es como que si estuviéramos viendo una imagen cenital, o sea, una vista superior
de la plancha o del componente que estamos inspeccionando. Entonces, claro, aquí está esta plancha que está acá, ¿no? El transductor va inspeccionando a lo largo de toda la plancha, en un movimiento más o menos algo como esto, y luego esto de la información que recopila la muestra en pantalla y la podemos ver con los colores. ¿Y qué significan los colores? Bueno, en este caso, porque es una técnica de mapeo de corrosión, me va a dar los espesores. Básicamente yo veo cómo está comportándose la corrosión en este componente. Ahora, este componente que tenemos aquí es esta plancha, y vemos que esta plancha que está acá, este es un dibujo de esa plancha, tiene, bueno, tiene unos agujeros, bueno, tiene bastantes agujeros, tiene una especie de escalones, que vemos que aquí bajan y después vuelven a subir, este último escalón es más alto, ¿no? Y aquí lo vemos claramente en esta imagen de colores, ¿no? Aquí vemos la paleta de colores al lado, ¿no? Miren, el color rojo me parece que es 1 milímetro, mientras lo verde son 16 milímetros. Entonces, claro, aquí hay una diferencia de 15 milímetros entre estos dos colores que están acá. Y yo simplemente, viendo esta imagen, yo soy capaz de saber que ese componente, esto es un bloque de calibración, ¿no? Pero yo soy capaz de ver que este bloque tiene una corrosión severa. En el caso, evidentemente no es corrosión severa, porque es algo hecho adrede. Pero si fuera una corrosión, si fuera un componente real, nosotros podríamos ver simplemente viendo la imagen. No tenemos que hacer una inspección visual, no tenemos que ver la corrosión. Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque el ultrasonido es un método volumétrico. Lo que empezamos, ¿no? Evalúa el volumen del componente de una manera, bueno, a través del ultrasonido. Yo creo que ya con esto vamos al siguiente método. Realmente, bueno, me gustaría poder extenderme un poco más la teoría y la cosa, pero, bueno, quizás podríamos planificar un webinar específico para los métodos, con mucho gusto eso se podría organizar. Pero bueno, vamos al siguiente método muy conocido, método de líquidos penetrantes. Entonces, ¿qué son los líquidos penetrantes? Bueno, básicamente, como lo dice el nombre, son líquidos que penetran en las discontinuidades. El líquido va a ingresar en las discontinuidades y luego a través de un proceso vamos a generar el revelado de ese líquido que quedó atrapado en las discontinuidades. Aquí claramente lo vemos en los dibujos, ¿no? En estas imágenes. Estas imágenes rojas que vemos aquí es que, bueno, ahí había una grieta, probablemente en ese cordón de soldadura. Aquí vemos una grieta que, bueno, que pasa del diámetro externo al diámetro interno de este componente. Aquí vemos la grieta, ¿no? Aquí vemos una grieta, aquí vemos otra grieta alrededor de este no es tornillo, sino la parte donde entra el tornillo. Pero bueno, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué diferencia evidente hay entre las imágenes de la izquierda y la derecha? Bueno, que dentro de líquidos penetrantes hay distintas técnicas. ¿Ok? A modo general, están las técnicas visibles, que es con penetrante visible. A veces se llaman tintes, bueno, dependiendo del país, lo llaman tintes penetrantes, lo llaman tintes penetrantes, tintes coloreados, perdón, tintes coloreados, lo llaman en algunos países, líquidos penetrantes, y las técnicas fluorescentes, líquidos fluorescentes, que necesitamos, bueno, una lámpara de luz ultravioleta para poder revelar esa discontinuidad. Ahora, esas son como a grosso modo, ¿no? Los visibles y los fluorescentes. Pero además, hay otras técnicas dentro de lo que son los líquidos penetrantes. Están las removibles con solventes, están las lavables con agua, están, por ejemplo, los post-emulsificables lipofílicos, hidrofílicos. O sea, dentro del método de líquidos penetrantes hay bastante teoría y hay bastantes técnicas. Pero bueno, muchas veces, y esto realmente lo menciono porque esto suele ser algo que la gente piensa, que la técnica de líquidos penetrantes es una técnica sumamente fácil y que cualquiera lo puede hacer. Es cierto, esta es una técnica muy sencilla. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente aquí no lo podemos hacer de una manera práctica y realmente no les tengo un video, pero esta técnica realmente lo que hay que hacer es limpiar la superficie con un solvente, en el caso de que el material lo permita. Luego se pasa un spray de pintura, tal cual como una lata de pintura en aerosol. Se pasa la pintura, se elimina el exceso y luego se pasa otra lata de pintura
que es el llamado revelador. En el caso del visible por eso es que la superficie queda blanca. No sé si se dan cuenta, pero aquí se ve que el material es de un color más o menos negro, ¿no? Color acero, gris oscuro, ¿no? Pero ¿por qué está todo blanco? Bueno, porque se pintó o se colocó una pintura, un aerosol blanco. ¿Y cuál es la función de ese aerosol blanco? Básicamente tiene dos funciones. Hay otras, pero como esto es introductorio, vamos a decir que tiene dos. La primera es extraer el líquido penetrante que quedó atrapado en las discontinuidades para que se vuelva visible, para poder verlo. Y el segundo motivo, la segunda razón por la cual se utiliza esto, es para generar el contraste de colores. Porque si yo les digo que, bueno, que yo de repente utilizo un líquido penetrante amarillo, bueno, en este caso sí se ve, pero vamos a suponer algo como esto, ¿no? Si fuera un fondo negro, ¿verdad? Igual algo como esto, un fondo negro con un líquido penetrante azul marino, ¿no? Bueno, aquí realmente es un poco difícil ver que está el azul marino, sí se ve, ¿no? Pero hay que como que, bueno, acercarse a la pantalla y ver que está ahí. Entonces, claro, por eso es que el líquido penetrante es un rojo, un color rojo, y el revelador es color blanco. ¿Ok? Listo. Y ahora por el otro lado, porque ya hablamos de los visibles, ¿no? Ahora hablemos de los fluorescentes. ¿Qué pasa con los fluorescentes? ¿Por qué utilizar líquidos fluorescentes? Bueno, porque al tener fluorescencia va a ser mucho más sensible. La técnica de líquidos penetrantes fluorescentes va a ser mucho más sensible y eso quiere decir que vamos a poder detectar grietas mucho más pequeñas. Esto no quiere decir que la técnica de líquidos penetrantes fluorescentes sea la ideal, la que tenemos que utilizar siempre, la mejor técnica de líquidos penetrantes. No, eso no es cierto. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor técnica de líquidos penetrantes? La técnica que me permita ver los defectos que yo tengo en mi componente. Eso no significa nada, yo sé, porque me pueden decir, ah, bueno, pero no me estás diciendo nada. Es cierto, no les estoy diciendo nada, pero ¿qué sí les puedo decir? Bueno, ¿qué dice el procedimiento? Si vas a inspeccionar el rotor de un avión, el rotor de una turbina, bueno, ¿cuáles son los lineamientos ahí? ¿Se hace líquidos penetrantes? No sé, no estoy seguro. Si vas a inspeccionar los tapones de un cordón de soldadura, perdón, cuando se tapona un intercambiador de calor y hay que taponarlo y se le hace líquidos penetrantes, ¿se le hace visible o se le hace fluorescente? ¿Qué dice el procedimiento? Entonces, claro, hay que ir como que caso a caso. Evidentemente, bueno, dependiendo de la severidad, y podemos regresar al dibujo de los carros, ¿no? Si es algo sumamente severo, que nosotros tenemos que saber hasta la más mínima grieta que haya, bueno, de repente es fluorescente, es el camino. Ya es una cuestión bueno, ya hay que ver, ¿no? Sí, muchas gracias, Luisa. Sí, efectivamente, la parte de adhesión tiene que tener una exigencia, unos criterios de aceptación sumamente altos. Y, bueno, como muy bien dice Luisa, que como mencioné yo también al principio, ¿no? Yo no estoy de lleno en la parte de aviación, así que esa parte no tengo experticia. Y más bien muchas gracias, Luisa, por el comentario. Que los fluorescentes son exigencias en la parte de aviación, en las ruedas de turbina. Muchas gracias por el comentario. Y bueno, entonces yo creo que con esto damos como una idea general de lo que son los líquidos penetrantes. Vamos al siguiente método. Entonces, hablemos un poco de partículas magnéticas. Al igual que líquidos penetrantes, el método de partículas magnéticas se suele pensar que es un método relativamente sencillo de implementar. Ah, y se me olvidó mencionar eso. Y aquí cabe la acotación también para partículas magnéticas. La gente a veces piensa que porque el método de líquidos penetrantes es un método sencillo, porque es aplicar un aerosol y ya, cualquiera puede hacerlo. No, cualquiera no puede hacerlo porque cualquiera puede rociar el aerosol sobre el componente, eso es cierto. Ahora, de que esté realizando bien la prueba, no sabemos. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de líquidos penetrantes, a pesar de que la teoría y el funcionamiento y el cómo se hace es algo muy sencillo, y sí, yo estoy de acuerdo, es una técnica que
cualquier persona con un adiestramiento básico va a poder efectuarlas, pero hay unas etapas, por ejemplo, la limpieza, la remoción del penetrante en exceso, el lavado, ¿cómo se hace el lavado? Si se hace con agua, se tiene un aspersor, lo estás haciendo con una manguera, le estás lanzando el agua y ya, o sea, hay que seguir ciertos lineamientos, hay que seguir el procedimiento para que efectivamente el proceso se haga de una manera correcta, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente lámina. Y bueno, un poco de partículas magnéticas. El método de partículas magnéticas, como lo dice su nombre, es un método magnético. Se necesita magnetización. Por lo tanto, la inspección con partículas magnéticas está limitada a componentes que puedan ser magnetizados. O sea, yo no puedo inspeccionar con partículas magnéticas un componente plástico, por ejemplo. Eso no se puede. Tiene que ser ferromagnético, un material ferromagnético. Inclusive, si hay metales no ferromagnéticos, bueno, no podemos hacer la inspección porque se necesita esa magnetización, que se mantenga ese campo magnético dentro del componente. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque se rocía, se esparce, tal cual lo que dice ahí, unas partículas que son magnetizables, y la presencia del campo magnético en el componente va a generar que las partículas se queden. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Vamos a hacer simplemente un ejemplo muy sencillo, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo aquí una plancha que tiene, bueno, vamos a hacer así, una plancha, ¿no? Que tiene un defecto, más o menos algo como esto, y yo con un yugo electromagnético, ¿verdad? Que es algo más o menos como esto. ¿Y qué es el yugo electromagnético? Que se me olvidó decirles, para aquellos que no sepan, es esto que está acá. Esto tiene dos puntos de conexión que básicamente se coloca sobre el componente a evaluar y genera una magnetización. Va a haber un flujo magnético, un flujo de corriente entre un punto y el otro. Ahora, ¿qué genera eso? Bueno, genera, perdón, no voy a hacer el otro lado. Genera un flujo de corriente. ¿Y qué pasa cuando hay defectos? Porque claro, si ese defecto no estuviese ahí, ¿qué va a suceder? El flujo de corriente simplemente continúa, ¿no? Y llega al otro lado. Y no va a haber problema. Pero ahora, ¿qué pasa si hay un defecto ahí? El defecto que había dibujado, ¿no? Vamos a dibujarlo de otro color, rojo. Bueno, la magnetización va a salir del componente. Entonces, claro, al tener una magnetización externa, vamos a decir que hay un poco de energía, de campo magnético que escapa, que hay una fuga de campo magnético, que no es lo mismo que el método de fuga de flujo, pero bueno, en esencia el principio teórico es igual. ¿Qué sucede cuando pasa eso? Bueno, yo después esparzo, ¿verdad?, las partículas magnéticas en toda la superficie de mi componente, ¿verdad? Y van a haber algunas que van a ser atraídas a ese campo magnético. Luego, vamos a decir, soplo, y todas las partículas que no hayan sido atraídas a ese campo magnético desaparecen, y lo que resulta es que el método me revela dónde hay discontinuidades. Entonces, claro, yo por ejemplo aquí puedo ver, mira, ahí hay unas señales, aquí hay otras señales, y las puedo ver visiblemente. Y entonces aquí hay un punto interesante. ¿Por qué? Porque el método de líquidos penetrantes, que no lo mencioné, el método de líquidos penetrantes requiere que el líquido ingrese en el defecto. Entonces, ¿cuál es la limitante ahí? Bueno, que en el caso de líquidos penetrantes, yo esto no lo voy a poder ver. Esto no lo puedo ver con líquidos penetrantes. ¿Por qué? Porque es subsuperficial, está debajo de la superficie. En cambio, los líquidos penetrantes tienen que ser discontinuidades abiertas a la superficie. Por ejemplo, algo como esto, en donde el líquido penetrante, ¿verdad?, yo aplico la capa de pintura y el líquido penetrante ingresa aquí, luego yo remuevo el exceso, entonces el líquido queda ahí atrapado. ¿Y qué voy a hacer después? Bueno, aplico la capa de pintura blanca, lo que pasa es que la capa de pintura blanca ahí no se ve, y el líquido escapa, ¿no? Y sale un poquito, y ahí bueno, ahí hay un defecto. Entonces, claro, ahí hay una diferencia evidente, ¿no? Entre líquidos penetrantes y
partículas magnéticas. Son técnicas muy implementadas, bastante útiles, rápidas, económicas. También el tema de que son técnicas económicas en comparación con otras resulta muy, vamos a decir, atractivo para siempre tener un inspector ahí en campo. Yo estoy familiarizado más con industria petrolera, entonces, bueno, normalmente siempre se tiene un inspector, sea bajo un contrato o dentro de la misma empresa, que se encarga siempre de estar haciendo líquidos y partículas porque siempre hay algún requerimiento, siempre hay una soldadura, siempre hay una fuga, siempre hay algo que, bueno, que quizás se puede solventar de manera económica sin necesidad de recurrir a otras técnicas. Claro, evidentemente, y esto es un punto, como estamos en un webinar de introducción a los ensayos no destructivos, lo puedo mencionar de una vez. Un ensayo no destructivo, ¿qué quiero decir? Perdón, un método no destructivo no es suficiente. O sea, si a mí me piden, por ejemplo, inspeccionar, vamos quizás a este dibujo, ¿no? Si a mí me piden, por ejemplo, inspeccionar esta esfera, ¿verdad? Entonces, bueno, primero me tienen que decir qué parte de la esfera, ¿no? ¿Es la esfera propiamente? ¿Es las bases de la esfera? ¿Es las conexiones que llegan a la esfera? De repente me están pidiendo, mira, no, es que necesitamos la infraestructura externa. Bueno, la escalera, hay que inspeccionar son las escaleras porque las escaleras tienen corrosión y hay mucho tiempo que no se les hizo mantenimiento. O sea, hay que definir, ¿no? El alcance. De repente el tanque, vamos a pensar en el tanque, ¿no? En el tanque de almacenamiento. ¿Qué parte del tanque quieres inspeccionar? ¿Quieres inspeccionar las paredes del tanque, el piso del tanque, el techo del tanque, los cordones de soldadura que están en las planchas del piso que son en forma, que no son planchas, sino que son como medialunas? ¿Qué zona? Entonces, claro, aquí les puedo decir, bueno, no hay un método destructivo definitivo. O sea, no es que con un método yo puedo resolver todos los problemas y todas las aplicaciones, no. Por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, para las paredes del tanque quizás mapeo de corrosión con ultrasonido. Y para el piso de tanque, MFL seguido de detección de fallas para verificar. De repente para la esfera, bueno, de repente para la esfera quizás lo ideal sería emisión acústica. Hacemos unas pruebas de emisión acústica y para algunos puntos en específico podemos hacer, por ejemplo, para los cordones, hacemos haz angular o arreglo de fase, lo que esté a nuestro alcance económico, por ejemplo. Entonces, claro, aquí hay que saber, bueno, qué estamos inspeccionando, cuál es el método que me ofrece mejores resultados, me da más información. Entonces, de repente tiene que haber un solapamiento de distintos métodos. No necesariamente voy a poder inspeccionar o dar integridad el 100% de un componente, y eso lo veremos más adelante. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos un poco de técnicas electromagnéticas. Entonces, bueno, algunas técnicas electromagnéticas es otro método muy implementadas en la parte aeronáutica. Yo trabajo mucho con técnicas electromagnéticas, como ya he mencionado un par de veces en el webinar, lastimosamente no en la parte aeronáutica. Yo me dedico, cuando utilizo técnicas electromagnéticas, a la inspección de intercambiadores de calor, como la imagen del centro, ¿no? Sé que en la parte aeronáutica hay muchas aplicaciones. Creo que es Bolt Inspection, que se inspeccionan con el transductor, con esto que vemos aquí, ¿no? Más o menos entiendo que esto es una aplicación aeronáutica muy común, y también en todas las partes superficiales, ¿no? También se utilizan mucho las técnicas electromagnéticas. Les puedo comentar que en la parte de inspección de intercambiadores de calor, bueno, es una técnica electromagnética muy implementada en la industria. También por el hecho de que en cualquier industria siempre va a haber un intercambiador de calor. O sea, eso es casi que, vamos a decir, ley, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque siempre hay procesos de calentamiento y de enfriamiento. Y un intercambiador de calor está ahí básicamente para eso. Ahora, un punto interesante que realmente que me parece que es bueno mencionar. Alfonso, ya respondo tu pregunta. Voy a cerrar el tema y respondo la pregunta. La técnica electromagnética, ¿qué diferencias hay, por ejemplo, con las técnicas electromagnéticas a comparación con, por ejemplo, medición de espesores, ¿no?
Vamos simplemente a recordar lo que hablamos antes de medición de espesores. No, medición de espesores nos da un número, 2.1 milímetros, buenísimo. Yo con eso ya yo puedo, velocidad de corrosión, tasa de MPY, etcétera, etcétera, y con eso yo me puedo ir a mi plano, y a mi norma, y a mi etcétera, etcétera, y con eso ya yo tengo un valor, ¿verdad? Y hago múltiples valores, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa con las técnicas electromagnéticas? Corrientes inducidas. Cuando yo hago corrientes inducidas, o campo remoto, o por ejemplo, otra técnica puede ser ACFM, técnicas, la PEC, por ejemplo, que es Pulse Eddy Current, corrientes inducidas pulsadas. Esas técnicas no me dan un resultado numérico. Eso es algo que el MFL también, aunque ahí, y disculpen que no respondí la pregunta, Alfonso, pero ahorita hablo un poquito de, porque claro, yo estoy hablando aquí de técnicas electromagnéticas en general, ahorita hablo un poquito como que al detalle, ¿no? Pero antes para terminar la idea. Entonces, en distintos tipos de métodos, de técnicas electromagnéticas, me van a dar resultados en porcentaje. Claro, me va a dar un porcentaje en función de la calibración que yo hice. Me va a dar 20% de reducción, 30% de reducción, 50% de reducción. De repente habrá algún otro equipo que, bueno, que en función del patrón tú le dices cuál es el espesor y el equipo te hace el cálculo automático. Bueno, 20% equivale a 2.3 milímetros. Bueno, ok, perfecto. Pero realmente las técnicas electromagnéticas son técnicas cualitativas, a diferencia de, por ejemplo, la técnica de ultrasonido de medición de espesores, que es una técnica cuantitativa. Y aquí esto aplica prácticamente para todos los métodos. O sea, esto que estamos hablando. Porque si yo les pregunto, ¿líquidos penetrantes es una técnica cuantitativa o cualitativa? Aquí no hay ningún número, ¿no? Aquí el líquido no me está diciendo, esta grieta tiene una profundidad de 3 centímetros, una longitud de 8, llega hasta el... No hay nada de eso, ¿no? Simplemente tenemos una evidencia física, la estamos viendo, nosotros podemos asumir más o menos por la cantidad de tinta que escapa de la discontinuidad, podemos asumir una profundidad o tal, etcétera, etcétera, pero claro, es cualitativa, es una técnica cualitativa, al igual que partículas magnéticas. Y las técnicas electromagnéticas son técnicas cualitativas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo que les había hablado del tanque, ¿no? Cuando yo les dije, bueno, inspeccionamos el tanque, ¿qué haría yo? Bueno, hacemos una inspección del piso de tanque con la técnica que mencionaron ahí en el chat, que se llama MFL, que es la técnica de flujo, de fuga de flujo. En inglés se llama Magnetic Flux Leakage. ¿Qué haría yo? Bueno, yo haría una técnica de MFL en el piso del tanque, ¿verdad? Inspeccionamos todo el piso del tanque rápido, eficiente, porque es una técnica relativamente rápida. Y una vez que inspeccionemos todo el piso del tanque y tengamos las zonas de interés donde sepamos que hay reducciones en el piso, nos vamos con una técnica de medición de espesores. Perdón que dije MES, ese es el acrónimo que yo suelo utilizar. Medición de espesores. ¿Por qué? Porque la medición de espesores ya me va a dar un valor numérico. Pero claro, ¿qué significa eso? Yo no tengo que hacer medición de espesores en todo el piso del tanque. Y claro, esto no es algo que estoy inventando yo. O sea, se pueden ir a las normas API de inspección de tanques, que realmente no recuerdo el nombre, creo que es API 573, me parece. En esa norma, ya, solo para estar seguro, no es, no recuerdo el número. Bueno, en fin, no importa. No, 653, dije 753, API 653. En esa norma de API 653 ya hay procedimientos establecidos para inspección de los pisos, por ejemplo. Y esa es una de las recomendaciones. Inspecciona con MFL y luego una técnica ultrasónica para verificar el valor. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros como inspectores de ensayos no destructivos, mientras más precisos seamos como ingenieros, ¿no? Como técnicos superiores, nosotros nos interesa el numerito, ¿no? Nos interesa es cuánto hubo de reducción. Perfecto, 15%, 18%, 20%, pero eso es puntual
o ahí hay un factor de error. Porque las técnicas electromagnéticas tienen una desviación de error. Claro, con esto no quiero decir que las técnicas electromagnéticas no son confiables, son muy confiables, pero son cualitativas. Y pido disculpas porque creo que me extendí un poco en este punto. Ahora, ¿es lo mismo que flujo magnético? No. A ver, las técnicas se basan en magnetización, pero para responder la pregunta habría que abrir la norma SNTTC1A, porque dependiendo de quién, o sea, porque si regresamos para acá atrás, yo les dije algunos métodos, ¿no? Inspección visual, líquidos penetrantes, electromagnetismo, radiografía, ultrasonido, emisión acústica, prueba de fuga. Bueno, por ejemplo, en ASME sección 5, me parece que, ¿cómo se llama? Ondas guiadas es un método, pero en SNTTC1A no es un método. O sea, hay algunos métodos que son en unos son como métodos, en otros no, en algunos están metidos dentro de otro método. Entonces, es una cuestión de, bueno, qué normativa estás utilizando, ver cuál es la normativa y ver qué dice. Ahora, si respondo a la pregunta de qué es MFL, bueno, MFL es un método, ese sí es un método como tal, de hecho, ese sí está en la SNTTC1A, que es inspección por mediante fuga de flujo. Que supongo que esa es la que te referías, ¿no? Flujo magnético. Esa es la medición de fuga de flujo magnético, que su principio teórico básicamente es exactamente el mismo que partículas magnéticas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí estamos utilizando un yugo electromagnético para hacer una inspección puntual. En cambio, en el método de MFL, tenemos vamos a decir, un electroimán un poquito más grande para poder abarcar una zona más grande y es un proceso, vamos a decirlo, como de barrido. Entonces, claro, no es el mismo método, a pesar de que la teoría es muy parecida, ¿ok? Y por otra parte, exactamente, vamos a hablar ahora de corrientes inducidas. Corrientes inducidas es una técnica que es muy implementada para materiales no ferromagnéticos, ¿ok? Tenemos corrientes inducidas y también tenemos la técnica de campo remoto, que también es una técnica electromagnética que podríamos decir que está más o menos dentro del mismo método, englobado dentro del mismo método de técnicas electromagnéticas. Campo remoto, ¿verdad? La técnica de campo remoto es utilizable para los materiales ferromagnéticos. Si el material es ferromagnético, yo no puedo utilizar corrientes inducidas. Tengo que utilizar la técnica de campo remoto. ¿Ok? Entonces, bueno, a fin de cuentas, eso, algunos comentarios. Y bueno, yo creo que con eso podemos terminar esta lámina. Vamos a la siguiente. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahora, porque ya, bueno, ya van a ser las, no, de nada, Alfonso, por favor. Más bien, un placer. Van a ser las 8. Yo sé que, bueno, una parte de introducción todavía nos queda tema, entonces se supone que esta webinar dura 1 hora y media y, bueno, voy a intentar ser relativamente puntual con lo que nos queda, porque me parece que todavía nos queda bastante, un par de láminas, ¿no? Pero espero no estarlos aburriendo. Entonces hablemos un poco de inspección visual. La dejé de última no por, no adrede, ¿no? Más bien todo lo contrario. La inspección visual a mí me parece que es la técnica no destructiva más importante que hay. ¿Por qué? Porque la técnica porque la técnica de inspección visual es una técnica que se encuentra en todos los métodos. O sea, vamos a intentar regresar un poco, ¿no? Si aquí estamos haciendo el método de líquidos penetrantes, ¿verdad? Estamos haciendo la inspección líquidos penetrantes, perfecto, sale el líquido tal. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, le tomamos una fotografía, ¿no? Y si estuviéramos en sitio, en campo, estaríamos haciendo la inspección visual. Visualmente veríamos cómo sale el líquido. Aquí no hay una lectura del método ultrasonido, aquí no hay una magnetización que el equipo después me da un porcentaje, no, nada de eso. Aquí es visual, ¿no? Pero estamos en el método de líquidos penetrantes. Y estamos, a pesar de que estamos en el método de líquidos penetrantes, estamos haciendo una inspección visual. Que de repente me pueden decir, bueno, pero es que es evidente, ¿no? Bueno, claro que es evidente. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer, por ejemplo, una inspección de este carro que está todo destruido, bueno, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer cuando me chocan el carro o cuando yo choco con la pared de mi casa? Bueno, ver dónde choqué, ¿no? Cómo es el raspón, cómo hubo una hendidura, en qué parte. Y eso es una inspección visual. Yo no estoy haciendo nada del otro mundo. Ahora, si yo voy a hacer, por ejemplo,
medición de espesores. Yo también voy a hacer inspección visual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo primero que va a hacer un inspector cuando llega a campo? Vamos a hablar de algo que yo conozco, que es la medición de intercambiadores de calor, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo hago cuando llego a los intercambiadores de calor? Bueno, lo primero que hago es ver la placa, ¿no? Entonces yo veo la placa tubular y vemos que esta placa, entonces bueno, podemos contar, miren, aquí está el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos al, vamos a suponer, al 20. Bueno, entonces, ¿qué fue lo primero que hice? Bueno, visualmente comprobé que habían 20 líneas de tubo en comparación a lo que yo tenía en el plano. Y yo no he prendido todavía mi equipo de corrientes inducidas. Yo estoy haciendo una inspección visual del componente que voy a inspeccionar para poder dar buenos resultados. Inclusive, yo haciendo la inspección visual, no sé si se dan cuenta, yo aquí puedo ver que aquí hay 2 tubos taponados. Y aquí hay otro, un tercer tubo taponado. Este equipo, antes de yo inspeccionarlo, tiene 3 tubos taponados. Eso ya me da indicios. Yo sé que en esta zona, o sea, simplemente yo no estoy viendo los resultados de esta inspección. Yo simplemente sé que en esta zona es probable que yo encuentre tubería afectada porque hay 2 tubos taponados ahí. Claro, yo tengo otro tubo taponado por acá, entonces bueno, quizás sería bueno también verificar esta zona alrededor de ese tubo. Evidentemente, bueno, esta inspección se hizo el 100%, así que, pero si me dijeran, bueno, nada más tenemos presupuesto para inspeccionar 20 tubos. Bueno, ¿qué es lo que haría yo? Bueno, primero seguir la norma, ¿no? La norma te dice la fila de arriba, la fila de abajo, el contorno, las filas del medio, y si tengo algunos tubos adicionales, inspecciono esto e inspecciono esto. Y aquí yo acabo de hacer mi plan de inspección basándome en la inspección visual que hice cuando llegué al equipo. Eso pasa en todos los métodos. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, no hemos hablado de radiografía, pero cuando voy a hacer mi radiografía, yo tengo que evaluar. Tengo espacio para poner el tubo, es una inspección a doble espesor, doble pared, puedo meter el isótopo radioactivo, puedo meterlo dentro de la tubería, o es por fuera nada más, etcétera, 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 ¿no? Y eso es inspección visual. Ahora, ya, porque bueno, ya quizás fui un poco repetitivo con eso. Ahora, ¿qué es la inspección visual? Bueno, básicamente la inspección visual es eso, ¿no? Visualmente evaluar un componente con la herramienta que tenemos intrínseca en nuestra cabeza, ¿no? El cerebro y nuestros ojos, ¿no? Aquí hay un tema que los inspectores, independientemente del método, y creo que es un poco por lo que estaba mencionando, que la inspección visual aplica en todos los métodos, tenemos que tener hay que cumplir una normativa mínima de nuestra agudeza visual. Eso varía un poco, no varía mucho, pero varía un poco dependiendo de la norma, si es CP189, si es SNTTC1A, si es NAS 410. Bueno, hay que irse a la norma, ver qué examen de agudeza visual piden, cuál es el mínimo, y bueno, hacerse el examen, ¿no? Básicamente. Bueno, les puedo comentar, yo uso lentes de prescripción, lentes de fórmula, y eso no hay ningún problema, siempre y cuando yo utilice mis lentes para hacer el trabajo. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente, sería eso. Otro punto importante es el tema de el examen que se me olvidó el nombre, distinción de colores. Tiene un nombre especial, pero bueno, básicamente es para detectar si una persona sufre de daltonismo, ¿no? Lastimosamente, y bueno, no es por un tema discriminatorio ni nada, sino que si se sufre de daltonismo, bueno, las certificaciones no son recomendables, ¿no? O sea, no se pueden certificar. Y el motivo, bueno, lo podemos ver básicamente en líquidos penetrantes, ¿no? Vamos a suponer que una persona sufre de daltonismo y confunde los colores a la hora del contraste visual. Claro, aquí es muy evidente que son 2 colores distintos, pero si hay una persona que sufre de daltonismo, bueno, de repente va a ser un poco complicado ese contraste. Y no en líquidos penetrantes, por ejemplo, en eh, ¿cómo se dice? En corrientes inducidas. Bueno, de repente yo hice una marca de guía, ¿verdad?
para que esa marca blanca sea cada 5 tubos, para no perdernos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de repente, bueno, eso puede suceder. Pero claro, eso, examen monocromático, muchas gracias, Javier. Entonces, bueno, eso como comentario, yo sé que, bueno, que quizás no debería hacer mucho énfasis en eso, pero bueno, lo comento porque es importante. Ahora, dentro de inspección visual, al igual que en los otros métodos, hay muchas técnicas. La más, vamos a decir, como que la más, que la que más resalta es la técnica de inspección visual remota, la que tenemos acá. Esto es un videoscopio a mi criterio. Evidentemente hay otros equipos y aquí no es que hablemos mal de ningún otro equipo, porque cuando uno habla mal de su competencia, eso es, eso no pinta bien, ¿no? Pero a mi criterio, los equipos de videoscopía de General Electric, los mejores que hay en el mercado, para hacer inspección visual remota. Estos equipos, bueno, realmente tienen una definición muy alta, equipos que permiten hacer imágenes en 3D. Les puedo comentar que si se meten en nuestra página de Editing House, hay un webinar específicamente de estos videoscopios. Muy bueno porque se muestran las fotos, las imágenes 3D, vale la pena si están interesados. Y bueno, estos equipos de inspección visual remota se pueden utilizar, realmente les puedo decir que en cualquier área. Son aplicables. Les puedo comentar que en mi casa mi hermano perdió unas llaves y pensamos que se habían caído en la alcantarilla. Metimos el videoscopio y efectivamente las llaves se habían caído por la alcantarilla. Y era un poco difícil de recuperarlas. Y lo hicimos con un videoscopio. Claro, es un videoscopio muy barato, no teníamos ¿cómo se llama? El Mentor Visual IQ para eso, teníamos un videoscopio súper sencillo, pero las aplicaciones son sumamente variadas. Ahora, ¿para qué se utiliza o sea, cuál es la aplicación principal? Bueno, para el motivo por el cual fueron desarrollados estos equipos, que es para la inspección de turbinas, y pueden ser turbinas de avión como pueden ser turbinas de generación. Realmente, bueno, veo que aquí hay varias personas que están en el área aeronáutica y me imagino que sabrán lo costoso que puede ser una reparación de una turbina sin la necesidad de abrirla. Perdón, la cantidad de dinero que se puede ahorrar si podemos garantizar que no hace falta abrirla. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, la única manera de verificar, bueno, un ejemplo que quizás Marco, que está aquí conectado, él podría contar su experiencia personal, pero esto sucedió hace pocos días. Un pájaro entró en la turbina de un avión, que eso puede suceder, pero claro, después para volver a arrancar la turbina, hay que garantizar que no haya ningún resto de nada dentro de la turbina, ¿no? Porque si eso sucede, bueno, la turbina después habrá que hacer un trabajo mayor de reparación. Y eso a ningún inversionista, ningún dueño de aviones le gustaría hacerlo, si se puede ahorrar en un trabajo de inspección, ¿no? Entonces, bueno, cerrando el caso de inspección visual remota, bueno, aparte de eso, bueno, podemos tener medidores de soldadura, podemos tener verniers, reglas especializadas, podemos tener lupas, podemos tener espejos, lámparas, y cualquier otra herramienta que nos permita hacer mediciones, como por ejemplo para de repente perfiles de pitting, por ejemplo, para medir picadura. Hay algunas herramientas para medir picaduras, hay herramientas para medir profundidad, longitud, etcétera, etcétera, que, bueno, entran dentro de lo que es la inspección visual. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso creo que ya terminaríamos lo que son los métodos. Y bueno, ya no nos queda mucho de la presentación. Vamos a hablar un poco sobre algunos comentarios que me parece que pueden ser relevantes. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario hasta este momento. Si la hay, por favor, adelante. Entonces, bueno, les comento, ¿por qué ensayos no destructivos? Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho de eso, ¿no? Pero podemos sintetizar los motivos por los cuales los ensayos no destructivos son tan valiosos y necesarios en la industria en los siguientes puntos. Alta exigencia sobre los equipos industriales. Debido a la alta exigencia se requiere mayor control de calidad en la materia prima, seguridad pública y privada, altos costos producidos por las fallas. Creo que no
Yo creo que no hace falta extenderme mucho aquí. Yo creo que realmente ya simplemente con los comentarios se entiende. De todas maneras, si alguien está interesado en que aborde un poquito más el tema, con mucho gusto. Ahora, esta parte interesante, supervisión de un ensayo no destructivo, y esto lo mencioné al principio, ¿no? Que porque muchas veces nosotros no necesariamente somos personas certificadas, no necesariamente somos personas que tienen que tener, ¿cómo se dice? Una certificación nivel 2 en ultrasonido, no, para supervisarlo, para ser el encargado de gerencia técnica de confiabilidad, por ejemplo. No, pero puede ser importante tener algunas directrices generales. ¿Y cuál es una de las directrices que a mí me parece la más importante? Bueno, el primer punto es la definición del alcance del trabajo. Eso es sumamente importante. Tanto el solicitante como el dueño del activo, y las limitaciones que ofrece el método destructivo tienen que ir de la mano. O sea, ¿qué estoy contratando? O sea, porque si de repente a mí me están contratando medición de espesores, la persona que me está contratando medición de espesores tiene que saber que yo lo que le voy a dar son espesores. Yo no le voy a dar vida remanente, yo no le voy a dar mecánica de la fractura, yo no le voy a dar una radiografía, no. Yo le voy a dar medición de espesores. Ahora, inclusive dentro de medición de espesores, ¿cuál es el alcance? ¿Cuántos puntos de medición de espesores voy a tomar? ¿O cuántos puntos de medición de espesores quiero que tomen? Porque entonces, claro, puede ser muy fácil decir, no, yo contrato el servicio de medición de espesores y que ellos resuelvan. Y después cuando me traen los resultados, yo digo, no, mira, es que esto no es lo que yo pedí. No, hay que tener claro qué voy a pedir y que la persona que me va a prestar el servicio sepa qué es lo que le estoy pidiendo. Y claro, ahí tiene que entrar un poco el qué me van a dar. O sea, porque si de repente yo necesito, vamos a suponer, yo necesito detectar discontinuidades dentro de un cordón de soldadura y estoy contratando líquidos penetrantes. ¿Eso tiene sentido? No. ¿Por qué? Porque los líquidos penetrantes solamente inspeccionan la superficie. Y yo lo que quiero es el volumen. Líquidos penetrantes puede ser muy útil para los cordones de soldadura, eso sí, no me malinterpreten. ¿Por qué? Porque, bueno, porque efectivamente líquido es una técnica que se utiliza. Pero si yo quiero hacer defectología dentro del cordón de soldadura y no hay discontinuidades abiertas en la superficie, no me sirve. Entonces, claro, ahí está el tema. Líquidos me es suficiente. Yo con líquidos penetrantes puedo decir que eso es suficiente para ese cordón de soldadura o no. Entonces, ese punto importante, definir el alcance del trabajo. Entonces, yo puedo tener un requerimiento. Por ejemplo, ultrasonido. Ahora, yo puedo completar ese requerimiento un poco con ultrasonido y líquidos penetrantes. Pero además, yo realmente lo que necesito es un estudio RBI, un estudio basado en riesgo. O de repente yo lo que necesito es API 593, Fitness for Service. O yo necesito un estudio de corrosión. O un análisis de causa raíz. Claro, aquí yo estoy poniendo una loquera, ¿no? Aquí son cualquier cosa que se me ocurrió al momento de hacer esta lámina. Pero aquí la parte interesante es, bueno, si yo hago ultrasonido, ¿verdad? ¿Eso es un análisis causa raíz? No. ¿Es un estudio de corrosión? Tampoco. ¿Es un estudio de RBI? No, tampoco. ¿Es un API 593? No, tampoco. Ahora, eso no quiere decir que si yo voy a hacer un estudio de corrosión, yo no tenga que hacer ultrasonido. De repente el estudio de corrosión me va a pedir los espesores. Ah, bueno, ahí yo pido ultrasonido. Y con los resultados del ultrasonido yo voy y hago el estudio de corrosión. De repente el Fitness for Service, el API 593, me pide ultrasonido, medición de espesores también. O de repente lo que me pide son radiografías. O de repente el análisis causa-raíz, mira, para poder efectivamente detallar, no es ensayos no destructivos, no. Necesitamos es hacer una prueba destructiva o réplicas metalográficas o otra cosa. Pero claro, hay que entender qué es lo que me va a ofrecer esta inspección y cómo, desde un punto de vista ya macro en la empresa, suponiendo
petrolera o una línea aérea o la empresa que está solicitando los servicios, entienda que, bueno, que a fin de cuentas los ensayos no destructivos es un aporte sumamente importante, pero es un aporte. Después esos resultados tienen que ser trabajados, tiene que haber una toma de decisión, tiene que haber un estudio, tiene que haber, porque, claro, yo me estoy yendo a casos extremos, ¿no? Porque de repente, bueno, como mencionamos al principio, que no recuerdo cómo es que se llamaban, los boletines, ¿no? Los boletines aéreos, sí, los boletines de servicio. De repente, la verdad, pido disculpas, yo nunca he visto un boletín de servicio, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en la parte de aeronáutica, pero yo supongo que los boletines de servicio son tan especializados, por lo que he escuchado, que seguramente te dice, mira, si está por debajo de 3 milímetros, ya esto no se puede utilizar. Entonces, claro, ahí ya no hay un análisis causa-raíz, no hay un estudio de corrosión, no hay un FFS, no. Esto es simplemente pasa o no pasa, punto. Ah, bueno, si es así, ya listo. Entonces, con mi ultrasonido yo me puedo esperar ya un resultado definitivo. Ahora, si de repente nos vamos a una empresa petrolera que estamos inspeccionando, no sé, por ejemplo, una línea de tubería, esta línea, ¿no? Esta línea o de repente este tanque o lo que sea, y entonces la que sea, ¿no? La línea o el tanque que sea, ya va, perdón que... Ah, muchas gracias, disculpa, me están haciendo una aclaratoria, muchas gracias Marco. Yo dije que la 593 es la Fitness for Service, cuando realmente es la 579. Muchas gracias, Marco, por la aclaración. Entonces, lo que estaba comentando es que si yo por ejemplo, estoy inspeccionando una esfera, ¿verdad? El cliente no puede pretender que yo después de hacerle una medición de espesores, yo le diga que puede o no puede seguir utilizando el tanque. Porque yo de repente le puedo decir, mira, yo hice medición de espesores de este tanque y hay, por ejemplo, un 40% de reducción en algunas zonas. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero 40% ya es un porcentaje alto, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, ¿eso significa que puede seguir o no puede seguir? No, porque ahí entra, o sea, no lo podemos saber. Ahí entran múltiples variables, como por ejemplo, qué presión maneja, qué temperatura está manejando. Este componente, esta esfera fue sobrediseñada o está diseñada al límite. ¿Qué producto maneja? ¿Hay un proceso de corrosión activo o es un proceso de corrosión que fue algo parcial por algún evento? Esas son todas las preguntas que hay que tomar en cuenta, que hay que hacer, porque ningún inspector de medición de espesores o de mapeo de corrosión puede decir, no, sí, usted puede seguir utilizando esa esfera sin ningún problema. No, eso no existe. A diferencia, como, muchas gracias Luisa, que evidentemente todo bien escrito, ¿no? En la parte aeronáutica. Si está por debajo de tantos milímetros, ya eso, mira, para afuera y no se puede utilizar. Entonces, bueno, simplemente esto lo dejo como comentario. Entonces, bueno, vamos a regresar por donde íbamos. Íbamos por aquí, bueno, vamos a la siguiente lámina. Entonces, este es el caso, dos casos, los voy a mencionar muy rápidamente porque sé que ya estamos cortos de tiempo. Estos son, perdón, la imagen de la derecha es una turbina de avión que tuve la oportunidad cuando estaba en una capacitación de videoscopios, de equipos de inspección visual remota, bueno, más o menos ver cuáles son los puntos que se inspeccionan. Pero bueno, prefiero hablar por la brevedad que tenemos de tiempo del caso de la izquierda. El caso de la izquierda es una empresa farmacéutica bueno, que ellos pidieron inspeccionar este componente. Entonces ellos hicieron una solicitud, necesitamos que inspecciones este componente, y nos mandan la foto. Y nosotros, bueno, ¿qué quieren inspeccionar del componente? Porque claro, aquí como pueden ver, aquí hay un tanque, aquí hay un recipiente, ¿no? Aquí hay unos tubos, aquí hay una bandeja que pasa material, aquí hay una parte que sostiene el componente, o sea, hay muchas partes. Entonces, claro, ellos nos mandaron la foto como que inspecciona el componente y nosotros, bueno, perfecto, ¿qué quieren inspeccionar? Bueno, no hubo problema, ¿no? Realmente, planificamos una reunión, se definió bien el alcance,
Entonces, claro, ya el alcance, cuando ya había un alcance definido, fue mucho más fácil el trabajo. Aquí, bueno, en esta zona, medición de espesores. Aquí, medición de espesores a las planchas. En esta zona suele haber grietas, entonces vamos a hacer líquidos penetrantes aquí. En la banda, mira, realmente lo único que necesitamos es verificación de unos puntos específicos y hazle partículas magnéticas en esta zona. Ah, bueno, ya se definió el trabajo y listo. Ellos quedaron contentos, nosotros sabíamos que teníamos que hacer, porque si le hubiésemos dicho, sí, nosotros lo inspeccionamos y llegamos y hacemos lo que nosotros hubiésemos querido, no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces, por eso la parte de línea de llenado, José, muchas gracias. Sí, efectivamente, esto es una línea de llenado, creo que, no recuerdo si era ¿cómo se llama? Como Listerine, enjuague bucal. Esto es una línea de llenado de enjuague bucal, me parece, que se producía en esta farmacéutica. Pero bueno, puedo estar equivocado, pero creo que era eso. Entonces, bueno, vamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué otra recomendación les puedo dar si supervisan un trabajo de inspección? Si alguna vez nos toca supervisar un trabajo de ensayo instructivo, los siguientes puntos nos pueden ayudar a llevar un mejor seguimiento y garantizar buenos resultados. Entonces, en primer lugar, las credenciales de los inspectores a ejecutar el trabajo. Muy importante, sabemos que la certificación del personal en ensayos no instructivos es crucial. Y bueno, y les comento y les adelanto que esto lo vamos a decir al final del webinar, pero vamos a tener un próximo webinar patrocinado por Ajosendic y grupos de STEC sobre sistemas de certificación. ¿Ok? Más adelante haremos un poquito la mención. El segundo punto, experiencia previa en este tipo de inspección. Bueno, si van a contratar a alguien que ya ha tenido ese tipo de servicio, pídanle la documentación, pídanle como que esas referencias. Porque evidentemente, claro, siempre hay una primera vez, ¿no? Pero a veces no podemos decir que, bueno, inspecciona la turbina de mi avión, tú que nunca has inspeccionado una turbina de avión. Bueno, no. Así tampoco se puede aprender, ¿no? Hay que hacerlo bajo una tutela, ¿no? Un tutelaje. Dependiendo del método no instructivo, se pueden solicitar la documentación que avale la certificación de los equipos. Evidencia los patrones de calibración implementados y saber qué esperar de cada prueba no destructiva, ¿ok? Entonces, y por último, ya estas son las últimas dos láminas, ¿qué esperar? Bueno, ya lo hablamos, ¿no? Ya hablamos de muchas cosas, pero lo más importante es el informe. El informe, el reporte, es la pieza clave de cualquier inspección. ¿Por qué? Porque dentro de 2 años, cuando cuando estemos revisando cuál es el historial de esta línea de tubería, de este piso de tanque, de este cambiador de calor, de este cordón de soldadura, en ese informe tiene que estar toda la información. Es como que si fuéramos a nuestra cita médica o con nuestros hijos, que vamos al pediatra. Bueno, el pediatra tiene el historial de cuánto pesaba cuando tenía 1 año, cuánto pesaba cuando tenía 2, cuánto pesaba cuando tenía 3, qué vacunas tiene, todo eso lo tiene el pediatra, ¿verdad? O nuestro médico de cabecera. Bueno, tenemos que hacer lo mismo con nuestros componentes industriales. ¿Y dónde está toda esa información? Bueno, evidentemente nosotros tenemos nuestros... Bueno, yo estoy hablando como que si nosotros fuéramos parte de la empresa, ¿no? Pero tenemos que tener nuestros croquis, nuestros datasheets de los equipos, etcétera, etcétera, pero los resultados del examen de sangre, eso tiene que estar almacenado en una parte. Entonces los informes de inspección tienen que estar almacenados, y no solamente que estén almacenados, sino que tienen que tener la información correcta. No pueden tener de más, pero tampoco pueden tener de menos. Tiene que salir información importante, con lenguaje técnico, que sea puntual. Ahí no estamos contando una historia, no estamos haciendo una biografía, ni un drama, no, es un informe técnico, lenguaje técnico, puntual. Eso es un informe de inspección, ¿no? Me encantaría extenderme un poco aquí, pero bueno, yo creo que podemos ir ya bueno, aquí está. Comentarios generales que tiene que cumplir un informe redactado en lenguaje técnico, reflejar claramente los resultados del ensayo, sean cualitativos o cuantitativos, y debe permitir al cliente ubicarse fácilmente en el componente evaluado. Una prueba no destructiva no nos va a dar el tiempo de vida remanente, el tamaño crítico, estudio de mecánica de la fractura, decisión si el equipo debe ser desincorporado,
o decisión si el equipo puede ser usado a presiones más bajas. Bueno, todo esto ya lo comenté, ¿no? El ensayo no destructivo no nos va a dar eso, al menos de que sea algo de aceptación y rechazo, ¿no? Que sea algo puntual. Entonces, esto es bueno tenerlo en la cabeza. Entonces, un inspector de ensayos no destructivos no necesariamente es un experto en el funcionamiento del componente evaluado. Tanque, tambor, intercambiador, horno, etc. La información de la prueba de ensayos no destructivas debe ser analizada y contrastada con los operadores, mantenimiento, confiabilidad y el personal pertinente. Un poco de lo que estaba comentando anteriormente. De repente yo soy inspector de inspección visual remota con el mejor videoscopio que hay, pero yo no tengo ni idea cómo funciona una turbina de avión. Claro, yo de repente sé, mira, estos son los pases, ¿verdad? Esta es la zona de combustión, esta es la zona de X, de Y, de Z, estos son los puntos, yo simplemente meto el videoscopio y veo que la distancia del blade sea la que se necesita, que no haya nada adentro, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso no me hace un experto en una turbina. Al igual que si yo hago la inspección del piso del tanque, eso no me tiene que hacer un experto en tanques de almacenamiento. Me hace un experto en la inspección del piso del tanque. Si yo hago inspección de medición de espesores y yo soy un experto en medición de espesores, eso no me hace experto en líneas de transporte o en paredes de esferas o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso es que hay un punto importante. Los ensayos no destructivos son una pieza más del rompecabezas. Tiene que hablarse con la gente de operaciones, con la gente de confiabilidad, con la gerencia técnica, y con vamos a decir, enmarcado en esto completo, es que se toman decisiones. ¿Ok? Y bueno, yo creo que con eso, ahora sí, ya con esto estaríamos listos por esta presentación. Muy agradecidos a todos los participantes. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Y bueno, y también que Jürgen, si estás por ahí. Sí, Diego, ¿cómo están? Adelante, Jürgen, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, encantado de haber dictado este webinar. Espero que a la gente les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, la pueden poner en el chat. No sé si de repente si alguien quiere abrir el micrófono o en caso de que lo haya. Y si no, adelante, Jürgen. Sí, adelante, porque me parece que no hay preguntas. No sé si tienes algunos comentarios que me comentaste. Sí, claro que sí. Primeramente quiero agradecerte por tu presentación. Es todo lo que esperábamos de Testec. La calidad se nota y nos hace muy felices poder empezar con este primer webinar para consolidar nuestra alianza. Recordarles a todos nuestros asistentes que por favor estén atentos a nuestros siguientes cursos y eventos. Como dijo Diego, el próximo webinar ya tiene fecha. Eh, Son los tipos de certificación, de calificación que hay, entonces estén atentos, por favor. Vamos a publicarlo tanto en la página de Testec como en la de Asbosendic. Únanse a nuestras páginas, síganos. Muchísimas gracias a Marco, muchísimas gracias a Diego y a todos los que asistieron. Nos vemos en el próximo. Con esto creo que podemos concluir el evento y será hasta un próximo evento, valga la redundancia. Bueno, muchísimas gracias, Jürgen. Igualmente, muy agradecidos con Ajosendic y muy agradecido con todos los participantes. Muchas gracias y bueno, nos veremos en otro webinar. Saludos a todos. Sí, buenas noches y gracias a Ok. todos por participar, por su tiempo, por su interés. Recuerden, estos son webinars que estamos haciendo con la intención de dar a conocer la alianza entre Asbosendic y Grupo Testec. Y en un futuro pues vamos a anunciarles pues algunas actividades un poquito más detalladas, más dedicadas a la capacitación y certificación de personal en técnicas específicas. En ese sentido pues espero que nos acompañen en todo este camino y bueno, les agradecemos también si tienen grupos de trabajo, grupos técnicos donde participen, donde consideren esta información pueda ser interesante de compartir, pues háganlo. Para nosotros es un apoyo importante
queremos darnos a conocer, especialmente en Bolivia, que es donde se está, digamos, formalizando esta alianza, pero igual, así no estén en Bolivia, están todos invitados a unirse a nuestro programa Editing House. Ahí en el chat está el link y en la información. Igual, no sé si al final les enviaríamos por correo esta presentación a todos para que la tengan, y ahí están los links tanto de Asbosendic como de Grupo Testec. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, Marco. Saludos a todos. Que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Chao, Muchas Yuri. gracias igualmente. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao, chao, Diego. Chao.